bienvenidos a este nuevo capítulo de After Office de Exante, como siempre dedicado a las mujeres en alta dirección. Y hoy tenemos el gusto de conocer a una mujer que ha estado dedicada durante sus últimos años al mundo de las inversiones. Desafiante mundo, sin duda, en estos tiempos. Pero ella además hoy día es directora de Acafi y recientemente fue nombrada como gerenta general de BCI Asset Management en mayo de 2021. Queremos conocer algo más sobre su trayectoria, sobre su carrera, sobre su historia. Bienvenida a Ex Ante, Claudia Torres. Un gusto saludarte y conocerte. Hola Cata, ¿cómo estás? Yo feliz de poder acompañarte, así que también esperando hacer un aporte para esta conversación tan interesante que tú mantienes con distintas invitadas, así que esperemos Así estar es. a la altura. Muchísimas gracias, Claudia. No tengo ninguna duda que así va a ser. Cuéntanos un poco de tu trayectoria, Claudia, porque estuvimos revisando, tú llevas varios años trabajando en BCI, en el mundo de las inversiones, pero ya hace más de un año te convertiste en gerente general de BCI Asset Management. ¿Cómo ha sido este recorrido? Ha sido un cambio intenso, Cata. Como tú dices, yo llevo alrededor de 14 años trabajando en BCI, siempre muy ligada al mundo de las inversiones, un mundo que a mí me encanta, sobre todo lo que son estrategias de inversión, ¿no? Yo me he ¿Ya? dedicado los últimos 14 años en distintos grados y magnitud a poder diseñar estrategias de inversión, a formar equipos que se dediquen a esto. Y efectivamente hace un año soy gerente general de la administradora de fondos de BCI, cosa que sin duda ha sido un cambio, ¿no? Tiene matices distintos a lo que yo tenía antes muy relacionado al mundo de los mercados, al poder anticipar el movimiento de estos y capturar finalmente en rentabilidades toda esta visión de las distintas clases de activos que teníamos, ¿no? Hoy día más a cargo de un negocio, ¿no? En tiempos volátiles, pero también que creemos pueden generar oportunidades. Ha sido un cambio, digamos, grande, ¿no? Desde la mirada de los mercados financieros a la evolución del negocio, pero Sí. también bien entretenido, Cata. Yo creo que están pasando muchas cosas que hacen que estemos viviendo en un minuto muy particular, ¿no? En un mundo muchísimo más convulsionado de lo que teníamos antes, en un mundo que claramente ya no es lineal y donde efectivamente quizás el liderazgo toma un rol fundamental. Y yo un poco me siento agradecida de poder estar en este rol en estos minutos, porque son minutos súper desafiantes, tú decías, volátiles, no lineales, que cambian muy rápidamente Sí. y donde efectivamente la competencia es muy desafiante todos los días. Claudia, ¿es difícil encontrar mujeres? Te lo pregunto yo que llevo muchos años entrevistando a personajes, economistas del mundo de las inversiones y no es fácil encontrar mujeres. No, pues no, no es fácil, ¿no? Y aun cuando uno quisiera abrir un poco esta industria financiera a más mujeres, pasa que también hay una masa crítica que todavía quizás no es lo suficientemente grande, ¿no? Y por eso también para nosotros como industria es importante proteger ese talento femenino, ¿no? No perderlo, porque es Sí. muy difícil hoy día de encontrarlo. Eh, y yo creo que finalmente las mujeres, sobre todo, lo que uno, porque si tú piensas en la universidad, por lo menos yo te cuento mi caso en particular, yo estudié ingeniería comercial en la Universidad Católica, teníamos un N de mujeres que era muy relevante, ¿no? La pregunta es qué pasa desde la universidad a la vida laboral, que ese N no se plasma, ¿no? Muchas porque se buscan otras orientaciones, quizás más que el mundo más financiero, pero va pasando que esto es como un embudo, entonces finalmente te quedas con un pool de mujeres que es muy pequeño y yo creo que ahí que muchas organizaciones, incluyendo la mía en la corporación BCI, tienen bastante claro que hay que ir acompañando también y ir desarrollando el talento, el liderazgo femenino a lo largo del tiempo para poder efectivamente contar con ese equipo de mujeres talentosas, eh, que pienso que en el caso de las mujeres, principalmente de las que decidimos tener familia,
Es una pregunta muy recurrente la que uno se hace, ¿no? La familia, el trabajo. Ahora, yo pienso que cuando tú llegas a esa decisión o pones en la balanza a tus hijos, no hay nada que le haga contrapeso, ¿no? Y quizás la pregunta es por qué las mujeres nos ponemos en ese lugar, porque finalmente los hombres ni siquiera se dan la opción de pensar eso, ¿no? Y eso tiene que ver, yo creo, con los cambios culturales que están pasando, eh, y también con una mirada de que lo que aportamos las mujeres al trabajo, ¿no? Y eso yo creo que es una realidad que se hace cada vez más patente, ¿no? En estos mismos, lo que conversamos, en estos entornos que son diversos, la diversidad de equipos no es digamos, no es una novedad que genera valor, ¿no? Y en Sí. ese rol es necesario contar con mujeres, ¿no? Mujeres que estén preparadas efectivamente para liderar. Por eso es tan importante el acompañamiento, ¿no? Claudia, ¿y tú tuviste como mentoring o alguna mujer que haya sido como una guía en algún momento de tu carrera? Mira, un poco quizás por la escasez de talento femenino en este mundo, me costaba mucho tener ese acompañamiento desde el lado de las mujeres. Pero sí tuve hombres que sí me ayudaron, digamos, a estar donde yo Sí. estoy. De hecho, yo recuerdo uno de los primeros como ascensos que yo tuve durante mi carrera, me dio justamente cuando yo estaba embarazada, ¿no? Y yo en ese tiempo decía, bueno, pero ¿cómo lo voy a hacer si aquí voy a pasar probablemente un par de meses fuera, tengo que hacer un equipo? ¿Y qué te Y, decían? y Como, fue justamente mi jefe que dijo, bueno, no te preocupes, me dijo, sí, ¿qué importa que esté embarazada? Me dijo, si esto es una carrera larga, lo que tú hagas de aquí a los próximos meses probablemente no va a marcar ninguna diferencia. Un qué poco, buena. él me puso el foco en el largo plazo, ¿no? Y efectivamente me tocó contratar un equipo, en ese minuto yo de haber tenido 2 o 3 meses de embarazo, y dejarlo funcionando hasta que yo volviera. Y nada pasó, todo funcionó bien, nada se cayó. De Eh, repente uno, las mujeres también como que nos, nos imponemos solas muchas limitaciones, ¿o no? ¿Lo sí, has visto tú también eso, Claudia? sí, yo creo que es eso y también pensar en el corto plazo, si al final la carrera corta ya está dada, ¿no? Y lo que debemos pensar también es la carrera más de largo plazo. Y como tú dices, también sin ponernos nosotros mismos las murallas antes de tiempo. Todo tiene solución, ¿no? Y al final se va construyendo paso a paso, digamos, en el camino. Mm. Y lo importante es lo otro, ¿no? El aporte que se puede hacer a las miradas distintas, la tranquilidad que uno tiene también como mujer también es distinta, ¿no? También aporta a los equipos. Hoy día los equipos de alto desempeño también, Cata, son aquellos que pueden interactuar entre ellos en un ambiente de trabajo seguro, ¿no? Nosotros le llamamos de psicológicamente seguro, en donde los equipos pueden cometer errores, no se tiene miedo a la jefatura. Creo que finalmente las mujeres contribuimos mucho a generar esos espacios, ¿no? Que en ese sentido hay otras habilidades que las mujeres saben aprovechar muy bien en la alta dirección. Exactamente, ¿no? Como tú dices, complementamos muy bien. En el caso de nosotros, muchas veces el tener hijos también nos da una perspectiva distinta, ¿no? Y yo creo que también esa perspectiva contribuye a generar estos espacios de seguridad que requieren los equipos, ¿no? Equipos que requieren hoy día espacio para poder equivocarse, espacios para poder volver a probar nuevas ideas, ¿no? Donde probablemente las recetas del pasado que fueron exitosas son recetas muy valiosas, pero no necesariamente son propuestas que pueden funcionar hoy en día, ¿no? Y en ese sentido yo creo que sí, quizás nuestra mirada más de largo plazo, nuestra paciencia, nos ayudan a generar esos entornos que creo que son muy necesarios hoy en día. Sin duda. Claudia, hay que tener, en tu caso en particular, por el sector en el cual tú has trabajado gran parte de tu vida, nervios de acero, además.
y un manejo, siento yo también como desde la psicología, que es bien evolucionado, me parece a mí. Sobre todo en estos tiempos de incertidumbre. Me gustaría que me contaras un poco sobre ese aspecto de tu trabajo, que a mí me parece muy desafiante también en el mundo de las inversiones. Yo creo que uno aprende también, Cata, a lo largo, como lo que tú dices, ¿no? Los mercados siempre te dan la muestra de que nada es tan terrible como tú pensabas, que los mercados absorben shock, vuelven a reinventarse. Ujú, eh, y al final uno también piensa que la volatilidad per se es algo negativo, ¿no? Y después uno se aprende a vivir un poco con estos niveles de volatilidad. Y yo creo que ahí lo importante es enfocarse en qué es lo que mueve la diferencia, ¿no? Porque si tú te preocupas por todo al mismo tiempo, ujú. la verdad que uno lo pasa mal, ¿no? Yo creo que quizás en este tiempo las lecciones que yo saco son esas, ¿no? Yo me he tenido que aprender a enfocar en las cosas que realmente creo que son las importantes, y dejar pasar muchas otras, Ujú. porque finalmente creo que son esas las que pueden mover un poco el negocio, donde podemos hacer una diferencia, donde están los verdaderos articuladores, ¿no? Yo creo que hoy día todas las organizaciones están en periodos de transformación, ¿no? En transformación de los negocios, en una mirada puesta más en el futuro. Y yo creo que el gran desafío es poder administrar ambas cosas, ¿no? El negocio actual, pero también tener la mirada estratégica de ir planificando cómo nos vamos a ir moviendo, ¿no? Aquellas organizaciones que de alguna forma no están, lo que nosotros decimos, no están en el run y en el change, ¿no? En el change como la mirada de que vamos a cambiar, y el run, bueno, en tu negocio día a día que hay que pedalear. Son organizaciones que de alguna forma tienen el riesgo de no existir en los próximos años, ¿no? Sí. Y para eso hay que tener templanza, para eso hay que tener tranquilidad, ¿no? Tranquilidad de enfocarse en lo que es el negocio, que sin duda es un desafío constante del día a día, pero también en ir teniendo la mirada, bueno, hacia dónde vamos, ¿no? Hacia dónde nos vamos movilizando. Yo creo que ese es un tremendo desafío. Estamos con Claudia Torres, gerente general de BCI Asset Management, conociendo un poco más sobre su trayectoria y también su nuevo cargo como directora de ACAFI. Hablemos de inversiones, pues Claudia. Mucha gente que nos escucha también en Exante y en After Office siguen pendientes, ¿no es cierto?, de este tema, sobre todo con la altísima volatilidad a la cual hemos estado expuestos en el último tiempo por distintos factores: incertidumbre local, lo que está pasando con el ajuste monetario en Estados Unidos, la alta inflación, la guerra, las cifras de China, en fin. ¿Cuál crees tú que hoy día es la estrategia clave que debe tomar un inversionista a la hora de armar su portfolio? Yo creo que, Cata, aunque suene eslogan, yo creo que durante los años hemos aprendido a diversificar, no solamente a tener una gran clase de activos, sino que combinar, ¿no? Renta variable, renta fija, local, internacional. Monedas también, que sabemos que es importante en el rol que juegan a contribuir retorno en un portafolio. Pero en ese sentido yo te diría que hoy día nuestra mirada sobre el mundo de las acciones es más neutral, ¿no? Quizás no es tan favorable como era hace un par de años, y es un poco producto de las alzas de tasas, del retiro de los estímulos que están teniendo los países, ¿no? Y finalmente la desaceleración que ya está viviendo el mundo entero. Sí. Y en ese sentido creemos que clases de activo locales, como es la renta fija local, ha sido una buena categoría en la cual estar, y probablemente también lo va a hacer en el futuro, ¿no? Es una clase de activo que en términos en pesos ha rentado entre un 9 y quizás un 7%, dependiendo de que si uno estaba más en UF, más en peso, y la duración de esa renta fija, ¿no? Eh, pero un poco el escenario que nos ha dibujado el Banco Central, y el que nosotros también adherimos, es un escenario en que la economía chilena se va a ir desacelerando. Eso probablemente va a ir llevando también la inflación a rangos más normales de los que hemos visto, porque bueno, ya inflaciones de 2 dígitos son realmente históricas para nuestro país. Pero probablemente la desaceleración va a ir marcando una desaceleración en el ritmo de la inflación. Eso va a hacer probablemente que el Banco Central tenga que enfrentar la decisión de bajar las tasas, ¿no? Y eso es lo que va a ser positivo para esta clase de activos, cuando ese escenario se dé. Eh,
lo buena noticia es que hay que tomar posiciones temprano porque probablemente Claro. cuando los datos empiecen a salir malos ya, digamos, no Sí. generamos valor en nadie. Pero Mm. porque la oportunidad está ahora, porque por un lado el mercado que está pensando que la inflación va a ser más persistente, ¿no? Entonces eso significa que las tasas probablemente, a juicio del mercado, no van a bajar tan rápido. Más o menos el Banco Central tiene dibujado que fuera a mediados del próximo año. El banco, o sea, el mercado tiene esa persistencia inflacionaria y por lo tanto las tasas no bajan tan rápido. Si efectivamente en los próximos meses empezamos a ver indicadores de actividad deteriorados en el caso de Chile, probablemente el mercado se va a ir acercando más al escenario que dibuja el Banco Central y eso va a generar una caída de las tasas y eso finalmente caer las tasas es una buena noticia para la rentabilidad. Por eso la oportunidad está ahora, ¿no? Por eso decíamos, cuando esto ya se sepa y sea más evidente para todo el mundo, probablemente la ganancia que va a haber en esta clase de activo va a ser menor, ¿ya? Súper. Así que bueno, en eso creemos que hay oportunidad. Hay otras clases de activos que también nos parecen interesantes, que es lo que tiene que ver con la deuda latinoamericana, que también, sobre todo en el mundo más high yield, que tiene más riesgo, que también vemos con buenos ojos. Y en el caso de las acciones, si bien nuestro posicionamiento es más neutral, vemos, por ejemplo, hoy día con mejores ojos la renta variable en el caso de Estados Unidos, más que en el caso de Europa, ¿no? En el caso de Europa vemos un poquito un banco central yendo por detrás de la curva, con un escenario de recesión quizás incluso más peligroso que en el caso de Estados Unidos, que a pesar de lo que ha dicho la Reserva Federal, de que va a tener que subir las tasas y a pesar de que eso pueda significar una desaceleración, prefiere eso que correr el riesgo de la inflación, ¿no? Pero eso es lo que tenemos, Cata. Yo creo que igual el próximo año debiese ser un año de ajuste, sobre todo para lo que es la renta variable, y vamos a tener un poco más claro el panorama. Lo que está influyendo hoy día mucho es la inflación. Bueno, la inflación llegó para quedarse de manera más persistente o efectivamente la inflación va a ir pasando, ¿no? Y esto, muchos de los shocks que han sido más transitorios se van a ir diluyendo en el tiempo. Eso nos va a dar la clave un poco para ir marcando la pauta de volver a tomar posiciones probablemente más en renta variable en la medida de que efectivamente esa inflación sea más transitoria, ¿no? Yo creo que esa es la clave hoy día, la inflación. Sí. Claudia, ¿cómo son las mujeres a la hora de invertir? ¿Cómo has visto tú en tu trayectoria, en tu historia y experiencia, cómo ha ido cambiando el interés de las mujeres por las inversiones? Yo creo que las mujeres son más ordenadas, ¿no? A nivel, de hecho, de algunos estudios que tiene la CMF muestra que las mujeres tienen mejor capacidad de organizarse incluso de ahorrar, ¿no? Menos riesgosas, eso sí, creo que somos, ¿no? Menos Más de cautas. usar, más cautas, sí, yo también creo, pensando también más en el largo plazo, no tanto en el corto plazo. Pienso que, y más ordenadas probablemente que la mayoría de los hombres, ¿no? Ya. Y somos más inquietas a la hora de invertir. ¿Crees tú en el último tiempo hemos aprendido más a llamar a los ejecutivos, a preocuparnos de ese ahorro que a veces se logra conseguir? Yo creo que sí, Cata, ¿no? Pero creo que todavía falta mucho, ¿no? Ya, sí. En términos de nosotros también como instituciones financieras, reducir las brechas que existen entre este conocimiento y también en lo que podemos entregarle a nuestros clientes. Yo creo que todavía hay mucho espacio por avanzar, ¿no? Se hacen esfuerzos, eh, pero también creo que hay que hacer esfuerzos más a nivel de país, ¿no? Que la educación financiera sea parte, Importante. por ejemplo, de los programas de los distintos colegios, ¿no? Incluso en la universidad, de hecho, si tú me preguntas, eh, creo que hay cosas que ni siquiera después de tú haber estudiado carreras relacionadas con esto, tú logras eh, entender cómo funcionan en la vida real, ¿ah? Eh, y por eso es tan patente que efectivamente que personas que no tienen una conexión tan profunda, digamos, con los mercados, que no estudiaron algo relacionado, sientan una distancia con estos temas que es enorme, ¿no? Sí, muy Pero importante. que a la vez en el día a día
oye, uno siente los efectos a cada rato de lo que es la economía, lo que son los mercados financieros, que implica para mí que hayan subido las tasas, que implica para mis créditos, en el acceso a los créditos hipotecarios. Eh, Finalmente yo creo que por eso también nuestra labor es tratar de reducir esas brechas, ¿no? Totalmente de acuerdo. Claudia Torres, gerente general de BCI Asset Management. Bueno, asumes también este nuevo desafío como directora de ACAFI. Me imagino que ahí también se pretende hacer un trabajo relevante desde el punto de vista de la educación financiera y también con una importante participación de mujeres, ¿no? Sí, pues bueno, yo creo que la invitación que me extendió la CAFI también es prueba de ello, ¿no? De querer tener un directorio donde también las mujeres tengamos un aporte más relevante. Hoy día, aparte de la Pilar Conche, que es la gerente general de la CAFI, dentro del directorio son dos mujeres. Yo creo que se puede avanzar también en más, pero creo que ya por lo menos es un avance. Y la CAFI también tiene dentro de sus pilares la promoción también de la industria, ¿no? De la industria financiera, porque sobre todo lo que son los fondos de inversión, que es distinto a los fondos mutuos, han tenido un rol bien importante en lo que es el acceso a financiamiento alternativo, ¿no? Que para muchas startups y proyectos de emprendimiento es tan importante hoy en día. Probablemente durante los próximos años va a seguir siendo importante, ¿no? Los bancos tienen algunas restricciones de capital, eso va a hacer que el acceso al crédito de muchas de estas instituciones también tenga que diversificarse y en ese sentido los fondos, por ejemplo, de deuda privada son una gran puerta a efectivamente tener fuentes de financiamiento alternativo a lo que es el financiamiento bancario. Por otro lado, también los fondos de inversión tienen la gracia que ayudan mucho a diversificar un portafolio. ¿Por qué? Porque los subyacentes que hay debajo de estos fondos de inversión son muy distintos. Estamos hablando de que podemos tener un fondo de inversión dedicado al venture capital, por ejemplo, con todas estas startups nuevas que buscan financiamiento a un fondo de infraestructura, un fondo de deuda privada, un fondo inmobiliario. ¿No? Y efectivamente eso ayuda a contribuir a diversificar un portafolio y también a generar conciencia del ahorro, ¿no? Del ahorro que debemos tener hoy día también es importante, ¿no? Es una industria que también ha fomentado mucho lo que es los fondos de inversión. Perfecto. Muy interesante, Claudia Torres, gerente general de BCI Asset Management. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros en After Office de Exante. Ha sido un gusto conversar contigo. Que te vaya bien. Muchísimas gracias, Cata. Un abrazo. Hasta pronto. Hasta pronto.